Muy bien, antes de entrar ya con nuestra materia, tengo por aquí 2 libros que he conseguido. Ustedes saben que, al igual que los docentes, tengo por ahí, no sé si ustedes se acordarán de esta película Fiebre de fiesta por la noche, con John Travolta, no sé cómo se llamará, por ahí alguien que sepa de estos bailes y todo, pues ahí así me entra una fiebre por comprar libros, pero me he detenido un poco. Entonces, uno de esos libros, recuerden que la editorial Trillas tiene por ahí libros interesantes. Aquí viene el tema, cómo evaluar esas competencias, cómo evaluar esas actividades, ese desarrollo. Entonces, interesante libro. Si alguien lo quiere comprar, adelante. Son libros no tan caros, 130, 150 pesos. Este libro lo vamos a analizar más adelante, porque precisamente recuerde muy bien que el nuevo paradigma que tenemos, y se los he comentado, paradigmas son modelos, modelos establecidos, cambian, no desaparecen, ¿eh? Son modelos que siempre, es como la paradoja, viene del griego paradoxa, que significa lo contrario a un argumento. Entonces, el paradigma es precisamente lo que está establecido. Entonces, ese es otro libro. Hemos visto también que el constructivismo está más que introducido en el ámbito del aula. Entonces, cuando hablamos de competencias, también hablamos del ámbito del constructivismo, construir. No construir desde cero, sino construir lo que tenemos, ¿no? Eso es lo primordial en esta tentativa. Muy bien, si me siguen profesores, veo por ahí que ya están muy, espero que, no sé si ustedes se acordarán, por ahí hubo un debate donde creo que fue una candidata puso, luego yo les hacía broma a mis otros alumnos del doctorado, les decía, no me van a poner de fondo su foto y ya se fueron, aquí me dejaron hablando, nada más se ve el perfil y ya no están presentes, ¿no? Luego unas risas por ahí, por medio de estas plataformas, pero bueno, ese es un libro, yo creo que puede ayudar en este punto. Les he dicho que ahorita mis 2 temas de estudio es la educación y la filosofía. Amo la filosofía, pero también la educación tiene grandes perspectivas. Muy bien, profesores, vamos a entrar ya con dinámicas de grupos. La evaluación salieron bien, me da mucho gusto. Las evaluaciones así son. Las presentaciones me ayudan a mí como docente para darme alguna pista, alguna guía de cómo se debe de abordar el tema de la propia evaluación. Déjeme poner mi cronómetro, porque si no, esto se nos va a ir hasta las 5 de la tarde, profesor, y yo creo que no van a estar hasta las 5 de la tarde conmigo, ¿no? Escuchándome. Entonces, para que tengamos el tiempo organizado. Muy bien, vamos a entrar en materia, profesor. Los veo más serios ahora. Ya, entonces voy a meter la velocidad. Muy bien. Vamos con los profesores. Este libro hoy ya le damos prácticamente vamos a llegar a una finitud, a una teleología en el concepto de los profesores Alfonso y Javier. Sin duda hemos visto y hemos intuido por medio de la lectura que las dinámicas de grupo no solamente tienen un impacto dentro del aula, como anteriormente lo vimos con la profesora Edith, ¿se acuerdan? Su vivencia que vivió y cómo llevó a cabo a través de dinámicas de grupo en grupos totalmente enormes. Aquí tiene otro impacto y podemos decir que del ámbito de la familia, del ámbito de las personas de la calle, el ámbito de pastorales, el ámbito de querigmas, sin fin de circunstancias donde se puede llevar a cabo el ámbito de las dinámicas y técnicas de grupo. Ustedes ya leyeron un poco este libro. ¿Qué me pueden decir referente a este texto que les dejé, profesores? ¿Alguna impresión, alguna connotación que quieran comentar? Profesora Patti, ¿quieres comentar algo? Gracias, doctor. Bueno, pues habla lo que usted decía, ¿no? Se puede llevar a cabo una técnica o dinámica de grupo, se puede llevar a cualquier lugar, ¿no? Fue dentro del aula o pues fuera del aula, ¿no? Fijándose siempre en el bienestar del grupo y identificar la clasificación de grupos, si es un grupo pues primario, secundario, masa, etc., ¿no? Y la estructura, pues si es interna, externa, formal e informal,
Y bueno, pues viendo sobre todo, repito, pues lo que es el bienestar del grupo, ¿no? Las técnicas pues siempre perderán sentido cuando el docente pues carece de habilidad para aplicarlas y, y pues siempre alguna dinámica de grupo pues siempre saca como de contexto lo que es o sea, un contenido rígido, porque hay docentes rígidos, ¿no? Que es prácticamente como el entrar, cumplir y lo que hablaba también el otro escritor en su libro de escuelas planas e inteligentes, ¿no? Sí. El entrar y pues yo ya cumplí y si me entendieron qué bueno y si no, pues ni modo. Pienso que en la cuestión de las técnicas y las dinámicas de grupo siempre será como un refresh a lo que es la clase, a lo que es aquellos quizá pueden aprender el alumno quizá puede aprender mejor el contenido a través de juegos, que pues son prácticamente lo que son las dinámicas de grupo. Me parece que son como juegos donde ellos pueden aprender diversos contenidos, pero con diversión, ¿no? Sobre todo creo que siempre debe de hacerse si no la tienes, adquirirla, una personalidad divertida para generar esa motivación en tus alumnos y sobre todo, si es complicado lo que habla ahorita este otro escritor de el último libro que nos dejó, no recuerdo ahorita el nombre, ya se me fue, pero él habla, el del currículum, ¿no? Él hablaba de que... Mark Presky. Ajá, él hablaba o sea, que muchas veces el docente pues quiere hacer las cosas, tiene nuevas ideas, pero el currículum no lo permite, no permite como que el docente se pueda salir de ahí, ¿no? Pero sí creo que, digo, volviendo a esto, que siempre una dinámica de grupo pues será divertida, amena, empática sobre todo, ¿no? Me gustó mucho lo que mencionó usted hace rato de que no porque yo sea de cierta forma, voy a querer que los alumnos sean como yo, ¿no? Entonces, esa parte, pues yo creo que me parece muy importante porque yo creo que dentro de todo siempre debemos de ser empáticos. Es muy bonito hablar de la empatía y es muy bonito, hablar de comprensión cuando realmente no la practicamos, ¿no? O sea, me parece que siempre hablar será mucho más padre que realmente llevarlo a la acción, ¿no? Entonces, pienso que hablar de empatía es una palabra muy amplia, es algo que no se adquiere de un día para otro, se nace con eso, es una capacidad nata en muchos de los seres humanos, es una capacidad innata que no todos tienen, hablan muy bonito de la empatía, pero no la tienen ni a sus semejantes, ni hacia mucho menos hacia un alumnado, puede ser hasta cierta una empática fingida, pero a final de cuentas pienso que realmente en cuanto a los grupos, siempre será bueno identificar sobre todo a lo que es el líder y identificar ese tipo de personalidades que se presentan en un grupo. El líder, el que no trabaja, el que sí trabaja, el que se cuelga del compañero, etc., ¿no? Yo pienso que sí es importante como observar el tipo de personalidades para partir desde ahí para poder hacer una técnica padre, ¿no? Ahorita en los otros libros que nos mandó de las otras técnicas, me parecen súper interesantes porque precisamente hablan de todo eso, ¿no? De cómo realmente poder lograr a través de diversas técnicas realmente integrar a un grupo, ¿no? Porque integrar a un grupo es complicado. O sea, están los que no se caen bien, están los que sí tienen empatías, como lo que hablaba, ¿no? Los grupos homogéneos, heterogéneos. Entonces,
sí será importante fijarnos siempre en esa parte de las personalidades que se encuentran en nuestro grupo para poder partir de ahí y pues formar grupos que realmente pues aporten algo. El trabajo en equipo siempre será mejor que el ser individualista toda la vida, ¿no? Pienso que el pensar yo lo puedo hacer solo, pues es como un poco egoísta, y pues ahí pues hay otros factores de personalidad como digamos el egoísmo, la soberbia y entran otros factores, ¿no? Pienso que siempre el trabajo en equipo siempre te podrá aportar mucho más que el ser individualista, ¿no? Porque el ser individualista pues habla de una carencia de empatía y de pues bueno, de una personalidad pues obviamente rígida, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Espero no haber parecido, pues un poco fuerte o algo así con mis palabras. Soy directa, me gusta hablar de esa forma y porque pienso que así se me comprende mejor sin darle tantas vueltas. Agradezco la palabra. Gracias, profesora Patti. Tu argumento es más que bienvenida. Tienes toda la razón. Yo creo que acabas de describir los beneficios que da el grupo, la dinámica de grupos, tanto al individuo como un ser totalmente indivisible, como el individuo en colectividad, pero también beneficia la práctica del docente, porque si hay alumnos conflictivos a través de la dinámica de grupo, puede haber un consenso, puede tranquilizar las aguas, como se dice. En efecto, hablas del concepto de la empatía. También la empatía es un aspecto personal de nosotros mismos. También hay que respetarnos con lo que somos nosotros, ¿no? También debemos de empezar a partir de esa circunstancia. Tienes toda la razón. Tampoco no se trata de hacer juegos, como se dice en griego, lo lúdico, simplemente al azar. Tiene que haber un propósito y también un objetivo. ¿Por qué demonios se está llevando a cabo ciertas actividades? Sin duda. Y sí, sí, totalmente tiene razón en este aspecto. Yo creo que tus palabras, profesora Patti, pues son argumentos más que interesantes, profundizas en este aspecto. No se les olvide, profesores, que yo valoro mucho la participación, entonces el silencio no me dice mucho, ¿no? Entonces, pueden intervenir, pueden decir, oye, profesor, odio su boina, no, es un ejemplo, pero pueden intervenir precisamente para ir organizando ciertas características. Recuerden que el silencio, pues no se puede calificar. Entonces, nada más les digo por ahí, porque es una variable que va a ser que cómo los voy a evaluar también. El día lunes les envío sus calificaciones al correo electrónico de manera personal, ¿no? Para que no se sientan tampoco, oye, el profesor me hizo un ventaneando, me hizo una ventaneando. Sí. Muy bien. Vamos a finalizar. ¿Alguien quiere comentar algo? Excelente apostillado, profesora Patti. ¿Alguien quiere comentar, profesor Juan? Perdón, profesor Edith, adelante. Sí, en este aspecto de dinámica de grupos y en referencia al libro, ahorita que trató el tema mi compañerita Patti, hay un capítulo que se llama, que va en relación a lo que ya está señalando, que se llama el líder de cara a sí mismo, algo así. Y precisamente habla de ese líder que no se autocritica, pero sí se autoevalúa. Cuando un líder tiene esa obligación de ver si está cumpliendo con esa función de liderazgo, no de autoritarismo, de que se haga lo que el líder diga, porque sabemos que hay líderes positivos y líderes negativos, tal como lo señala el libro. Entonces, esa parte del liderazgo es autoevaluarse. Cuando uno es líder, puede ser líder en el hogar, en el aula de clases, en una empresa, en un trabajo. Si está cumpliendo con esa función, e incluso tener esa capacidad de servir a los demás, de interesarse por su bien. Tampoco un líder que, digamos, ¿cómo diría? Sacrificado, ¿no? Sino que vea sus necesidades también, pero que vea también las necesidades de todos los integrantes de su equipo. También el conocerse a él y conocer también cada uno de sus integrantes. Y es cuando uno como líder va compaginando las necesidades del grupo, que son objetivos que todos tenemos, pero también las necesidades personales.
Entonces, esa labor de líder es importante, es difícil, pero como dices, la autogestión y la autoevaluación nos va a hacer como que retomar nuevas formas, y eso es lo que es un líder, el renovarse constantemente. No nada más decir hay dos tipos de líderes, uno que se va más hacia las tareas, hacia la consecución de los objetivos, y otro más hacia las cuestiones humanas. Lo vemos incluso en los maestros también, que luego dice un niño, pues pobrecito, que no entregue nada, ¿no? Y se vuelve paternalista. Hay docentes que probablemente pudieran ser un poquito más duros, que tienen que a fuerza entregar el trabajo y no nos damos cuenta de esa realidad del alumno, donde a lo mejor no cuenta con internet o con un internet fijo, sino también es cuestión de que tenga o no datos o que tenga el material o no en su casa. Entonces, este tema de liderazgo es muy amplio, pero sí es importante porque gran parte de la dinámica de un grupo refiere a cómo el líder va a dirigir esos esfuerzos y hacia qué objetivo los va a dirigir. A lo mejor va a ser un objetivo que ni beneficia al grupo, ni lo beneficia a él, y al contrario, va en contra de la moralidad, de las cuestiones sociales, incluso estaba en contra de la sociedad. Vemos muchos líderes en la historia que, precisamente porque han sido líderes, como lo señala el libro, positivos y negativos, ¿no? Hemos aprendido de esos líderes, como decimos, se aprende de todo, hasta incluso lo que no debemos de hacer como líderes. Pero sí es un tema muy, muy amplio, muy interesante, y esta es mi aportación, doctor. Aprecio, profesora Edith, tus sentencias, sin duda. Es decir, todos los docentes dentro de nuestra materia dinámica de grupo debemos de ser líderes, ¿no? Pero lo comentas bien, hay líderes tóxicos que todo está mal, no sirven para nada, explotan a los alumnos, ¿no? Entonces, se trata de llegar a un término medio muy aristotélico y en efecto, tiene razón como comenta la profesora Patti y tú, Edith, hay un sinfín de roles dentro del aula de clases, ¿no? Y se trata precisamente de que el alumno se empodere y pueda llevar a cabo ciertas actividades. Fíjense que hablando de esto, excelente, profesor Edith, gracias por tu apostillado. Parte de esta dinámica de grupos, hemos visto algunas estrategias de cómo llevarla a cabo. Recuerden que les había comentado que la actuación es yo inclusive, cuando daba yo la materia de ética y moral, yo puse a los alumnos a interpretar una obra, por ejemplo, El Mago de Oz. Ellos interpretaron, hicieron una obra de teatro dentro del aula. Entonces, esa parte de asumir un papel de un personaje ayuda precisamente para interactuar con ese mundo. Entonces, no se les olvide, las obras de teatro pueden ayudar precisamente para llevar a cabo las actividades de la actuación, actuar. ¿Se acuerdan de la palabra de prosopón? ¿Se acuerdan que lo debatimos aquí? Prosopón significa en griego persona, máscara. Utilizamos máscaras. ¿Acaso un docente, les pregunto, profesores, no actúa? ¿Acaso un docente no se pone una máscara para estar en el aula de clases? Totalmente. Yo ahorita, como soy usted de irónico, no soy así con mi esposa, yo soy distinto. No, porque imagínate mezclar en esos puntos, estaría yo perdido, totalmente perdido. Pero esa es parte de ese rol que lo comentan bien, ¿no? La actuación, las obras de teatro pueden ayudar, profesores, para que vayamos haciendo las dinámicas. También hay otro, se llama Nuestros Héroes, así se llama. Yo inclusive esa materia la he dado en ética. La actividad pedagógica dentro del aula se llama Nuestros Héroes. ¿Qué significa esto? Igual, reunir a cada uno de los grupos en 10 personas y cada uno de ellos va a ir construyendo a través del material didáctico que esté en el aula, que se pida, papel bond, etcétera. Creo que por ahí, profesora Lisbeth, salió un pequeño, como que le oprimiste, ¿no? A tu botón, ¿no, profesora No, Lisbeth? fue a propósito lo que decía usted, ¿no? De personalizarse, o sea, de personajes. Yo ayer trabajé con mis alumnos la lectura del tigre y el saltamontes y estábamos así, ¿no? Como ahorita, tranquilos, explicando. Ya después les dije, vamos a iniciar con la lectura. Me puse este pequeño filtro y todos los niños,
wow, la maestra es un tigre. Entonces eso me permitió que ellos me pusieran más atención al ver esta máscara. Entonces, esto es parte, ¿no? De meternos en el personaje, incluso les hacía el sonido del tigre y todo esto. Entonces, pues a partir de aquí, ¿no? Con las herramientas que tenemos, también podemos hacer ese tipo de actividades. Interesante, profesora Lisbeth. Lo han dicho, lo has dicho, que educar por medio de estas plataformas, el reto está más que aventado al ruedo. Se pone difícil el asunto. Y fíjate, profesora Lisbeth, se ve, bueno, se ve y se siente, ¿no? Eso suena como, se ve y se percibe totalmente cómo un docente, una profesora, está trabajando una didáctica desde la parte pueril, desde la parte de los niños. Mi esposa daba clases a un grupo de alumnas de preescolar y primaria y los alumnos de otras carreras le hacían burlas a las profesoras porque dice que estaban siempre cantando. Las profesoras siempre estaban jugando en el aula de clases, decían los alumnos. Pero a mí me hubiera gustado tener profesoras así, a través del fuego, a través del canto, a través de interactuar. Es fantástico. A veces ese tipo de pedagogía pueril sin duda ayuda precisamente, profesora Lisbeth, para transformarnos a nosotros mismos. También el disfraz ayuda, el disfraz, ponerse, ¿no? Imagínate llegar de mimo al aula de clases, ¿no? Y a través de gestos poder ir interpretando. Eso también puede inclusive ayudar para abordar este punto. Y en efecto, aquí viene excelente apostillado, profesora Lisbeth, agradezco. Creo que nos tomaste de sorpresa, ¿no? Pero bueno, bien, aquí precisamente vienen los propósitos que ha dicho la profesora Edith, la profesora Patti, profesor Juan, la profesora Lisbeth. Vienen precisamente los propósitos. Creo que ya lo comentamos, ¿no? Esta diapositiva creo que ya lo había pasado anteriormente, pero recuerden que, pues, como la sentencia de Heidegger, estoy volviendo a pensar muchas veces el concepto. Lo voy a pasar rápidamente, ya habíamos visto este apostillado. Viene también otra característica, la habían comentado, hay de grupos a grupos, sin duda. Esto hay que tener presente en el libro que ya les he comentado, Sabater, en su libro Ética de Urgencia de Fernando Sabater, habla precisamente de la educación primaria, la primera socialización, le llama Fernando Sabater en su libro Ética de Urgencia. Por lo tanto, en la familia, que es el grupo primario, debe de estar precisamente presente. También en la familia podemos hacer dinámicas, sobre todo para comunicarnos, porque a veces este tipo también de tecnología genera también aislamiento. Estamos en la casa y estamos aislados unos con otros en el celular, viendo la televisión. Y yo inclusive con mi esposa el día de hoy, luego vemos a veces series, sí lo vemos en la hora de la comida, pero en el desayuno pues estamos platicando, ¿no? Hoy, ¿cómo te fue? De hecho, hoy mi esposa me estaba diciendo, les platico esta intimidad, me está diciendo, pues, me parece que te voy conociendo, ¿no? El gesto y todo, pero eso es a través de los grupos primarios. Vean qué importante es, qué importante es. Y claro, los grupos secundarios, estamos aquí, nosotros somos grupos secundarios, vamos interactuando, se va sobre todo esta concepción. Sin duda, esta parte no hay que perder de vista, profesores, en dinámicas de grupos, para decir, bueno, vamos a hacer una dinámica de grupo para grupos secundarios. Secundarios, la interacción, la segunda socialización, es a través de todo esto, profesores. Ahorita que ya veamos el concepto de proyectos educativos, vamos a ver una experiencia en un docente. Vamos a abordar una experiencia. Entonces, eso es importante, profesores. Este dualismo, esta categoría, esta estructura, esta descripción, va de la mano precisamente con lo que queremos trabajar. El libro, recuerden que cuando vimos de técnicas grupales con la profesora Edith, vimos grupos secundarios. Ahora este autor nos dice, ojo, no perdamos de vista, hay muchos grupos, eso es importante, interactuar y trabajar a través de unas circunstancias.
¿cómo estaría? Por ejemplo, ahora actualmente se habla de educación basado en proyectos. Estaría muy bien hablar un hijo, por ejemplo, a ver cómo actúa tu padre. Trata de llevar ese rol del padre. Se dará cuenta que ser papá es difícil, ser mamá es muy difícil, ser hijo también es difícil. Esos son los roles, profesor. Los roles, actuar a través del otro es difícil, muy difícil. Y uno llega a entender esa esencia, grupos primarios, grupos secundarios, ¿no? Yo me acuerdo que en la clase de religión que yo daba, bueno, que sigo dando, pero de manera virtual, un grupo, yo tenía alumnos muy rebeldes y uno de ellos les dije, a ver, siéntate donde en mi lugar y trata de ver el escenario desde ahí. ¿Cómo te vieras tú como profesor de religión? Y resulta que a partir de eso el muchacho dejó de ser caótico en el aula porque se puso en el papel donde está el docente, la figura del docente, la figura del alumno, ¿no? Cuando entres al aula estaría muy bien que no te fueras hacia adelante, sino atrás de los alumnos, sentarte donde ellos se sientan para ver qué huele esa realidad, cómo se siente, es importante estar ahí. Entonces, sin duda, esto puede ayudar, profesores, para ir dando claridad a nuestro empeño de mejorar nuestro aspecto pedagógico. Ya casi terminamos, profesores. Ánimo. Por cierto, profesores, ¿qué comieron el Shabbat pasado? ¿Qué comieron, profesores? ¿Comieron algo rico, algún pollo, alguna costillita? Profesora Patti, ¿qué comiste con tu familia sábado pasado? Bueno, nosotros fuimos a un lugar que está aquí muy cerca, aquí en el Boulevard Ojo de Agua, Sí. y venden caldos de gallina. Uf. Entonces, bueno, eso comimos y y mis hijos pues comieron unas enchiladas, porque bueno, aparte venden varias cosas, ¿no? Pero la especialidad pues es el caldo de gallina. Entonces eso comimos hoy y bueno, hoy hice viste con papas, arroz y eso vamos a comer. Si hubiera Por posibilidad, si profesora, gustan, aquí los veo. pues pues si hubiera posibilidad, deberías de compartir unos dos platitos por Zoom ahí. Toma, profesor, ahí. Claro que sí, doctor, claro que sí. Interesante. No, sí, sin duda. Yo creo que la convivencia de ese caldo de gallina, recupera hasta los ánimos más perdidos en tu ser, ¿no? Excelente, profesora, excelente. Muy bien, profesora Lisbeth, ¿qué comieron el Shabbat pasado? Pues había guisado caldo de pollo con verduras el viernes y eso fue lo que comimos sábado. Y sábado en la noche habíamos ido por unos taquitos de pastor y pues ya lo que quedó lo calentamos. Fíjense que hablando de taco de pastor, yo traigo una gana de comer taco de pastor, pero mi esposo me ha dicho que debo de cuidar mi panza. Ustedes saben que cuando uno ya está dentro del matrimonio, pues tengo una panza tipo Sócrates, entonces tengo que cuidar ese punto porque pues, la salud, realmente la salud. Interesantísimo, profesor Lisbeth. Profesor Juan, ¿qué comiste por allá en tu periferia? Eh, con respecto, pues tengo aquí, le pido a uno de mis amistades que tiene, realiza quesadillas, sopes, gorditas, entonces ahí le pedí variedad. Sí, 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 sí. No, suena muy rico, profesor Juan. Realmente te envidio, te envidio. El día de hoy te envidio, el día de mañana no lo sé, profesor Juan, pero hoy te envidio. Muy bien, excelente, profesora Edith. Te vemos muy estoica, pero ¿qué habías comido el Shabbat pasado? Este, pues es que como el cumpleaños de mi niño luego coincide con el 15, o sea, no es el 15, es el 18, pero luego el 15 tengo visitas de familiares y entonces de una parte pues le celebramos con un pastel. Y luego el fin de semana celebramos su cumpleaños. Y luego el anterior vino otra parte de la familia. Y esa vez hicimos carne asada. Entonces, mientras yo estaba aquí tomando clases, ya estaba todo preparado. Mi esposo se dedicó a prender el carbón y todo eso. Entonces, justamente como mi niña también el sábado toma inglés, nos desocupamos un poquito ya tarde. Entonces, ya en cuanto terminó la clase, por eso aquella vez cuando preguntó, ¿continuamos? Yo dije, sí, sí, continuamos rápido, acabamos.
porque ya tenía yo las visitas allá abajo, pero entienden esta parte. Generalmente también toda la familia sigue estudiando y entonces entienden que a veces los sábados es cuando ya tomamos esta dinámica ya los grandes. Y ya, pues me la pasé muy bien. Mi niño también se la pasó bien con un montón de fiestas que le tocó. Pues mira, profesora Edith, nos debes unas tupsis. A mí me encantan las paletas tupsis. Por ahí no sé si lo quieras enviar por paquetería o con un cuervo amarrado, no sé, una paloma mensajera. Ok, ok. Ahorita tomo nota de los domicilios. Interesante, profesores. Sin duda, yo creo que una de las partes también de cuidar el cuerpo es la alimentación, pero veo que se colabora, ¿no? Creo que estaríamos perdidos también si estuviéramos en solitario totalmente. Hay vecinos, amigos, compañeros que se colabora totalmente. Pues mira, de mi parte, mi esposo hizo unas costillas, unas papas. Hombre, no sé usted, pero a mí ya me dio hambre. La filosofía se come también, ¿no? Entonces, fantástico, profesores. Y yo creo que ya ahorita, pues, alrededor de a qué horas comen, profesores, como a las 3, 3:30, 4 de la tarde, 4 por ahí. Profesor Juan, como a las 4 también. Ah, excelente. Profesora Patti, por ahí creo que eres conservadora, a las 3. Pues los sábados comemos como a las 5:30 porque espero que mi esposo llegue del trabajo, entonces ya para pues para vernos un rato y convivir un rato. Totalmente, profesora Patti. Yo creo que también una parte también de hacer grupos es también de que tus intereses personales ponerlo a disposición de todos, ¿no? A veces el egoísmo no ayuda mucho en estos agrupamientos, ¿no? Profesor Edith, ¿a qué hora comen? Como las 3, 2:30. Igual, o sea, saliendo yo ya, mi esposo ya está haciendo la comida los sábados. Él ya más o menos le va calculando y dice, ¿cómo vas? No, pues ya vamos a acabar. Pero yo aquí en casa me gustaría compartir algo. Soy de rutinas. Entonces, muchos, entre que, bueno, mi niño entra a las 7 de la mañana a clases, mi niña a veces a las 8, a veces a las 7, mi esposo va a salir. Entonces, lo que sí tenemos es coincidir en horarios de desayuno, de comida, si se puede, y de cena, porque son los horarios en que podemos compartir. Entonces, aunque aquí alguien tenga clases hasta las 11 de la mañana, como mi niña en la universidad, a las 7, a las 6 de la mañana ya estamos desayunando porque nos sentamos en familia y platicamos de cómo te va, cómo te sientes, qué tienes que hacer para hoy. Cada quien dice, no, pues yo tengo que hacer esto, eso. Y es la hora en la que nos organizamos. Y pues quien tiene tiempo lava los trastes, doctor. Todos debemos de cooperar totalmente. Tienes razón. Yo igual aquí en la casa lavo el baño, trapeo, ando lavando ropa. Todos debemos de cooperar. Yo creo que lo masculino, pues eso no lo define, no define otras cosas, pero hay que cooperar. Tienes razón, profesor Edith. Como en otros tiempos. Sin duda, eso es lo que estamos definiendo aquí, son los roles que cumplimos, ¿no? El aula de clases es esa representación social y es una simulación que les he dicho de todo lo que hay que llevar a cabo, pero no se les olvide, profesores, que no todo es academia dentro del aula. ¿Cómo, profesor? Sí, llega un momento que hay que platicar de algo distinto a lo que estamos expresando. ¿En cuenta? Entonces, yo les voy a preguntar, a lo mejor en otro momento, de otras cosas que estamos expresando. Muy bien, profesores. Pues, ¿qué les parece si le metemos velocidad ya para ir terminando como a las 5 de la tarde? Entonces, todavía nos queda como 3 horas. Entonces, aquí, pues, vamos sacando los bolillos, el queso, la mantequilla, los charales en salsa, ¿no? Muy bien, profesores. Sale pues, sigamos. Excelente, excelente explicación y vivencia. Muy bien. Ya para ir finalizando, aquí el profesor, esta dinámica, déjeme decirle, profesores, que es interesante. Sobre todo, eh, genera la atención de la otra persona, porque seamos honestos, llega un momento que te pierdes en el aula, te pierdes en grupo, es decir, a Dios, ¿qué está diciendo? Pero aquí precisamente esta dinámica es describir al otro. Tú vas a, importante la escucha, escuchar al otro, y el otro se va a exponer, se va a describir, y tú vas a ir describiendo al otro. Bueno,
yo me llamo José Concepción Cruz López y a lo mejor el profesor Juan se llama José Concepción, yo me llamo Juan y la otra persona sí va a ir describiendo cada uno de sus compañeros. Yo creo que este tipo de actividad puede ayudar para que presentemos al otro, para que nosotros dejemos también que otro nos presente y cómo somos. ¿Se acuerdan? Va de la mano un poco con los grupos T, pero el grupo T, como comentaban los psicólogos de Harvard, dice un poco más, porque no solamente se describe su nombre, sino se describe a lo mejor lo que te gusta, lo que no te gusta, porque te molesta, ¿no? El grupo T profundiza más en esas variables, pero aquí me llamo, se llama, es precisamente sobre todo para poner atención y saber escuchar. Seamos honestos, profesores, a mí me pasa, yo creo que a todos nos cuesta trabajo escuchar. Siempre queremos hablar, pero hay que tranquilizarme. Mi esposa luego me ha dicho, oye, hay que escuchar y todo. Yo creo que es importante y es un tema de vital importancia, más para un docente dentro del aula, porque en una dinámica de grupos que vas a encontrar bullicio, discusiones, comentarios, más si se está haciendo algunas connotaciones. Por lo tanto, esto, saber escuchar y a ver qué dice el otro. Yo creo que, profesor Edith, ahora que tú hablabas de esta sociedad dividida de pro vida, pro aborto, etcétera, yo creo que hay que escuchar a ver qué dicen las feministas, ¿no? ¿Qué dicen ellas? ¿Qué dice la gente pro vida? Que puede ayudar mucho. Porque al final de cuentas eso es. Un grupo, manifestaciones es un grupo, es una actividad grupal que se está haciendo. Porque se ponen de acuerdo a través de Facebook, a través de redes sociales. Vamos a manifestarnos, sí, pero ¿cómo se ponen de acuerdo? No, eso sin duda yo creo que la dinámica, me llamo, se llama, puede ayudar para la escucha, profesores. Muy bien, ya para ir terminando. ¿Quién es quién? Eso me suena como a la mañanera de quién es quién en las mentiras, ¿no? Creo que un día jueves. No, suena, disculpe, profesores, pero no puedo evitarlo. Me jala la parte política, pero ¿quién es quién? ¿No? Entonces, aquí precisamente en esta actividad vamos a escuchar nuevamente la descripción de la persona, ¿no? La presentación. Y ese es quién uno precisamente va a escuchar quién es quién, pues, por ejemplo, el profesor Juan es profesor, se dedica, les gusta las gorditas, le gusta las tlayudas, X, ¿no? Entonces, pero eso yo lo sé porque él me ha platicado. Por lo tanto, esta actividad grupal se puede dividir en equipos de dos para ir entablando conversación. Eso puede ayudar muchísimo, sobre todo para ir diciendo, ah, mira, yo te conozco. No sé ustedes, pero esto puede ayudar inclusive para que un joven que diga, híjole, me ha costado trabajo acercarme a esta chica y ya a través de esta actividad, uy, ya la conozco, ya tengo su número telefónico, ya tengo su número, no lo sé. Yo creo que el impacto que tiene las dinámicas de grupos no solamente es cognitivo, sino también aspectos de seguridad social, ¿no? De seguridad personal, de cómo entablar todo esto. Bueno, esto ustedes ya lo saben, simplemente estoy haciendo un recalentado, una reminiscencia que no hay que perder de vista, profesores. Muy bien, eso es como la vertiente. Y hay otra también, hay otra, ya con eso termino y entramos a el testimonio de un profesor rebelde como ustedes, que comen sabroso y no envían al profesor algunas paletas Tupsis. Muy bien, vamos a ver aquí. Aquí viene dos, bueno, fueron del ejército prácticamente, estamos hablando del siglo XX, fueron del ejército, tuvieron en batalla Joseph, mi tocayo, eh, Harrington, fueron militares, psicólogos de la guerra, llegan, perdón, a Estados Unidos, trabajan desde la Universidad de Chicago, la Universidad de Princeton, y empiezan a trabajar un concepto que más adelante se va a conocer, la ventana de Johari. Esta actividad se puede utilizar mucho en una actividad grupal, sobre todo para saber cómo estamos ubicados. Por ejemplo, nosotros los docentes creemos a lo mejor que somos populares, ¿no? Pero en realidad nos odia todo el mundo. Entonces la ventana de Johari te da ciertas características, ciertas áreas que debes de ir mejorando, sobre todo y construyendo. Esto se puede trabajar
precisamente grupos a través de 5, de 10 alumnos. Claro está que cada uno va a ir describiendo qué pasa al área pública. Totalmente, hay cosas que conocen y se conoce totalmente. El área ciega es precisamente lo que sabe los demás, lo que se describe de ti, pero tú ni lo sabes, ¿no? Yo creo que es importante también saber qué opinan de la otra persona. Hay una actividad didáctica que lo utiliza mucho los maristas con San Marcelino Champagnat, que fue un pedagogo francés, que escribes tú tu nombre y se lo pasas a tus compañeros, igual se van rolando las hojas. Y en esa hoja tú vas a describir qué piensas de esa persona, cómo lo percibes, van anotando. Y al final la hoja llega hacia ti y dice, Dios mío, dice que soy cacique, pero no sé, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho como para ver qué opinan de la otra persona. ¿O qué opina la profesora Lisbeth? ¿Qué opina el profesor Juan? ¿Qué opina la profesora Patti del profesor Juan? Estoy seguro que si hiciéramos esta dinámica entre nosotros, yo creo que saldría muchas cosas, ¿no? Es que odia a la profesora Edith, es burguesa, bueno, son X, ¿no? Profesores, área ciega, no se les olvide, área oculta. Esto es totalmente lo que pasa. Todos tenemos una intimidad, sin duda, y no lo vamos a exponer, ¿no? A veces pasa, el error que cometemos es que mezclamos siempre la parte sentimental con el aspecto del aula. Si uno pone atención, profesores, se van a dar cuenta que a veces los alumnos no quieren tomar clases, y a mí me ha pasado. Profesor, cuéntanos cómo conocí a su esposa. Luego me pregunta, oye, profesor, cuéntanos cómo le declaró su amor, cómo le dio el anillo. Dije, esa es mi área oculta, jóvenes. Yo no quiero desviarme porque no quiero mezclar. Luego, a mí me ha pasado, no sé ustedes, pero luego dice, profesor, vamos a tomarnos una copa, vamos al bar. No mezclo relaciones personales, jóvenes. Es mi área oculta. Vean la importancia de esta ventana de Johari que comenta en el libro sobre la parte de mantener el papel docente y el papel personal totalmente separados, porque puede ocasionar que ha salido escándalo, usted lo sabe, un alumno se enamoró de la profesora, un escándalo en la escuela tal, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Área desconocida, eso también es un tema que se debe trabajar, los demás no conocen, pero tampoco tú no lo conoces, ¿no? Totalmente hay que observar precisamente y aplicarse una ventana de Johari y saber, bueno, dónde estamos parados, cuál es mi área pública, cuál es esa parte ciega, la parte oculta y la parte desconocida totalmente. Eso lo pueden trabajar en el aula, profesores. Armar grupos de 10 personas y a ver, vamos a ver la ventana de Johari entre todo. ¿Qué descubrieron? ¿Cómo participan? Todo. Yo creo que eso se puede generar un debate interesantísimo en cada una de las vertientes. Muy bien, profesores. ¿Tienen alguna pregunta? No. Adelante, Con profesor Juan. con Sí, respecto a lo que menciona estas dinámicas, interactuar, los libros que lo hemos llevado dentro de los cursos cuando tenemos consejo técnico, esos sí. aspectos de nosotros cuando vamos a interactuar y comunicarnos, nos dan esos aspectos previos para empezar se puede decir, con esa organización de trabajo. Nos mencionan también, por ejemplo, una dinámica que tenemos previa, así que tuvimos, que nos da ese sentir también de comunicación. Nos hicieron en aquel entonces una dinámica con respecto de compartir, que la persona estuviera vendada y compartir un pastelillo. Nos dieron un pastelillo que lo teníamos que compartir con la demás persona y comunicarnos de que, a ver, abre la boca, te voy a dar el alimento. Entonces, todo ese aspecto también de, y qué es lo que sentimos y presenciamos, ¿no? Entonces, todas esas dinámicas de apertura cuando vamos a iniciar los trabajos, también son parte dentro de la misma interacción y otras dinámicas que nos han puesto. Y también lo menciona mucho también en técnicas estas de para aprendizaje, menciona variedad de técnicas que también las hemos, y los mismos compañeros nos las han transmitido. Por ejemplo, está de que somos tantas personas, esa era la de que es un profesor, que es un sacerdote y existe, o sea, todo eso y nos dice cómo pensamos y qué
es lo que vamos, ahí entran los valores, emociones y mucha comunicación y demás. Pero sí, sí las hemos llevado a cabo, más en los consejos técnicos para emprender el trabajo del día. Sí, gracias. Gracias, profesor Juan. Y sobre todo el escenario, consejos técnicos, es un ambiente rudo. No lo puedo negar. Es un ambiente rudo. Y yo creo que esa parte de abrir una dinámica puede ayudar precisamente como para calmar las aguas, porque hay choques, no lo puedo dar. Yo lo he visto en este precisamente, estos grupos que hay, pero yo creo que interesante, profesor Juan. Fíjense que hubo un pedagogo del siglo XX llamado de Crowley. De Crowley es uno de los pedagogos de la educación especial y él precisamente expresaba de Crowley. Hay un libro que se llama Los grandes pedagogos de Jan, así se llama, Los grandes pedagogos de Fondo de Cultura Económica. Ese libro yo lo tengo por acá, lo he leído y he leído la historia de Crowley. Este suizo, bueno, me parece que es de suizo o de Países Bajos, pero ha trabajado mucho con la educación especial y él decía que, de hecho, cuando los padres de familia iban a un centro de educación especial, él les pedía precisamente que interpretaran, les decía, interpreten una discapacidad, para que entren aquí y entiendan cuál es la realidad de los niños. Recuerden que en el siglo XX se le llamaba anormales, así se le llamaba. Ahorita pues ha cambiado los términos. Entonces había papás que se cubrían los ojos, hay otros que se ponían en silla de ruedas, otros que estaban en la cama sin moverse. Entonces interpretaban roles para sentir también cuál es la realidad del sujeto que está ahí. Eso es en términos, como comentó de Crowley, en términos de la educación especial, ¿no? Sin duda. Y si le echa un vistazo en México, cómo andamos en educación especial, no andamos muy bien. Entonces, eso es, pues no perder de vista ese aspecto, profesores. Interesante, profesor Juan. Muy bien. ¿Qué les parece, profesores, que vamos ya con la última materia, ya para ir finalizando? Recuerden, lo he repetido y sueno como si fuera disco de RBD del 2004, Reencuentro. Sueno así como si fuera un disco de RBD. Pero si estuviéramos de forma presencial, profesores, prácticamente la salida fuera hasta las 4 de la tarde. Entonces hay ciertos beneficios de este tipo de encuentros en línea, ¿no? Yo creo que el lunch lo llevaríamos al aula de clase y ahí compartiríamos como si fuéramos socialistas tipo Fidel Castro, ¿no? Todos juntos ahí, tipo Che Guevara, ¿no? Que por cierto creo que atacaron a las figuras del Che Guevara, ¿no? No sé si se enteraron ahí en la Ciudad de México, le tiraron pintura, está el Che Guevara con Fidel Castro. Esta es una lucha, profesor Edith, que estamos viviendo. Son luchas que hay que saber escuchar también para entender qué están proponiendo. Muy bien, vamos ya con el último texto. Por ahí les dejé una lectura, profesor, en la quinta sesión, que no van a entregar actividad, pero yo creo que va a abrir para la conversación y sobre todo para el ámbito de, sobre todo, proyectos educativos. Diseño y evaluación de proyectos. Vi por ahí sus sentencias. Ya les califiqué, les he enviado algunas observaciones cuando puedo y se da también esa técnica, enviar mensajes de voz. No sé si ustedes me han escuchado por ahí. Espero que les ayude un poco. Bien, vamos a ver al profesor Cristian. Recuerden muy bien, profesores, que con base en este libro, ¿por qué se los dejé? Porque los proyectos educativos no solamente son escolares, también son personales. Los proyectos educativos son personales también. Entonces vamos a ver aquí la experiencia, sobre todo el abordaje de un joven docente. Recuerden esto, profesores, les he dicho, ser joven causa desconfianza, así lo mira la sociedad. Ser joven causa desconfianza. Un docente que se veía viejo, barbado, profesor, causa seguridad. Y los jóvenes, ustedes que están jóvenes, muchas veces se puede ver, el profesor está joven, genera desconfianza. Es lo que le pasó a este joven profesor Cristian, que estudió filología clásica. Recuerden que la filología estudia el origen de las palabras. Tiene relación con lo que es el concepto de la semiótica. Entonces, el profesor, por eso se llama profe rebeldes,
¿Qué actitud debe de tomar el profesor hacia el proyecto personal educativo y sobre todo trabajar desde la realidad del estudiante? Por ahí les dejé ya otro texto que esté en la plataforma, que es la educación basada en proyectos personales, en proyectos construidos desde el aula, paso a paso y trabajar del aula. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita vamos a revisar qué nos dice el profesor Cristian, qué nos dice sobre este reto. Acaba de publicar hace unos meses este libro, yo lo he rastreado, sobre todo ayuda para entender cómo estamos situados, cómo vamos. Ojalá que este libro les ayude, profesores, para ir pues caminando en sus proyectos educativos, que no solamente son institucionales, como les he dicho. Por ejemplo, la maestría es un proyecto de ustedes, es un proyecto educativo. La maestría, cómo se va a terminar, qué pasos se debe de llevar a cabo, sin duda. Y lo acabas de decir, profesor Edith, yo soy una persona de hábitos, soy una tipo Kant. Fíjate, profesor Edith, que me recuerdas a Immanuel Kant. Immanuel Kant era eso, se levantaba a las 5 de la mañana, a las 6 leía, a las 7 daba clase. Era tal su vida que se volvió muy metódico. Sin duda debemos de tener organizado nuestro día, porque cualquier declive y nos desorganiza, terminamos durmiendo hasta las 12 de la noche, ¿no? Eso es. Entonces vamos a ver la experiencia personal de un proyecto personal de este profesor Cristian. Por cierto, ¿ya lo empezaron a leer, profesores? ¿O todavía no? ¿Cómo lo vieron? Yo creo que el silencio. No, es lo Bueno, que les comentamos, ay, que luego perdón. no sabemos de quién va a empezar a participar. Adelante, Pati. Gracias, Linda. Bueno, yo ya lo leí. Sí. Bueno, lo que usted decía es, él es licenciado en filología, es profesor de lengua, da clases de lengua y literatura en Barcelona. Él hablaba de, bueno, él detesta lo que es PISA, el Sistema de Evaluación Internacional de Estudiantes, porque él piensa que crea desigualdades. Él se refiere a que las familias y la escuela pues tienen un encuentro complicado. A veces los padres de familia porque pues el hijo es sancionado, ¿no? Así empieza con una entrevista. En la segunda entrevista, bueno, la madre no estaba de acuerdo con las cifras del porcentaje de las calificaciones en las asignaturas. Y entonces él comenta que siempre se encuentra en dos tipos de casos, ¿no? En la cuestión de lo que es los padres de familia. El padre de familia que pues es como un sobreprotector que piensa que a lo mejor en la escuela le tienen que aguantar lo que le aguantan en casa. Y bueno, el otro, la madre que pues no esté de acuerdo con el porcentaje de las calificaciones, ¿no? Bueno, bueno, tengo dos hijos que siguen estudiando en primaria y bueno, veo que a veces algunas mamás incluso bueno, me causa mucha gracia porque la mamá es como la que está como muy más preocupada por la tarea que incluso el niño, ¿no? O sea, la mamá es como la que va a la escuela, ¿no? Y la que quiere crecer a través del hijo. Y bueno, madres sobreprotectoras, pues bueno, incluso he notado cómo los profesores o la directora salen como a ver qué me va a decir o cómo me va a ir si el niño se cayó, si el niño se raspó o algo así, ¿no? Salen como muy a la expectativa con la cuestión de los padres de familia, que luego sí, la verdad, suelen ser bastante complicados y difíciles. Bueno, él hablaba que para que se dé bien una relación familia-escuela-alumno que sea satisfactoria, pues tiene que haber confianza en los profesores, ¿no? Sobre todo, que ya se ha ido perdiendo eso, en cuanto a como que prácticamente los alumnos en lo que es la escuela primaria,
como que ya son los que están mandando, ¿no? Como que los enanos mandan y van y se aquejan con la mamá o el papá y entonces se está perdiendo como esa parte del respeto al docente. Y bueno, él hablaba de la confianza hacia los profesores, confianza y límites hacia el alumno, o sea, darle confianza al alumno, pero a su vez darle límites, ¿no? Entender y respetar las aspiraciones del alumnado, tolerancia y comprensión, lo que ya mencionábamos hace rato, que aquí me parece que entra también la parte de la empatía. Sí. Y bueno, él decía, pues, creer en los jóvenes. Él hablaba también de un mito, ¿no? De que hay alumnos favoritos o que si se le tiene como cierta manía a algún alumno, me parece que eso no es mito, ¿no? Me parece que sí realmente habrá docentes, no en lo general, sino puede ser en lo específico, que sí tengan como ese alumno favorito o como esa manía. O sea, me parece a mi percepción por lo que he observado que sí en mi profesión, porque tengo pacientes estudiantes, que no es como un mito como él dice, pero bueno, él dice que es un mito. Él hablaba de algunas experiencias de cómo se puede trasladar el aprendizaje en el aula, puede dejar huella para que eso se haga fuera del aula, como lo es o sea, él en alguna ocasión pues salió y corrigió un letrero vecinal ahí que tenía faltas de ortografía. Cristian lo hizo y entonces el vecino pues le puso abajo que era un sabelotodo, ¿no? Entonces, se topó en una clase con una alumna, él decía alumnos que dejan huella, porque yo creo que no solamente los alumnos, creo que en todo lo que es el contexto de un ser humano, siempre habrá personas que nos dejen como huellas, ¿no? Como aprendizajes, pues sí, efectivamente una huella, ¿no? Y yo creo que eso nos sucede a todos y no tiene que ser necesariamente en un aula. Pero bueno, él habla de una alumna que le dejó huella, que era una alumna que hablaba mucho, que en otras clases los maestros la silenciaban y con Cristian, pues él le dio tal confianza porque ella en una ocasión se disculpó con este profesor diciéndole que se sentía penada porque había hablado mucho. Y él le dijo que para él era distinto, ¿no? Que realmente la vitalidad de ella hacía que eso a él lo contagiara, ¿no? Bueno, él decía que el docente pues tiene que ser humilde, empático, sincero, no causarle miedo a los alumnos, aunque esto fue un consejo que otro docente le dio a él para él llevarlo a la práctica. Él decía que a él no le gustaba para nada evaluar ni reprobar a los alumnos. Incluso defendió a un alumno que iba a repetir el curso y lo pusieron como a votación y él fue uno de los pioneros en decir que no repite el curso, que se le apruebe porque eso quizá a nivel emocional le afecte más que a nivel contenidos, ¿no? Entonces, él decía que realmente una educación valiente se basa en si un docente, si los docentes estamos preparados para reconocer errores, ¿no? Y me parece que es una parte que realmente cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho como el aceptar, como el hijo, me equivoqué, ¿no? Como el alumno va a saber más que yo, como o sea, no es fácil de aceptar los errores. Él hablaba que eso lo hace un profesor valiente, el aceptar errores, ¿no? Decía que al diseñar actividades, pues bueno, no es requisito, el requisito más bien es no tener miedo a equivocarse, que las actividades en práctica a veces resultan un fiasco, o sea, una vez digamos, se puede planear muy bien una actividad y de repente ya cuando la estás llevando a cabo, pues eso ya se te salió de las manos porque no controlamos el comportamiento de los demás. Y entonces, pues claro que
puede resultar un fiasco y decir, híjole, es que no salió como yo la tenía en mente o como yo la tenía escrita, pero bueno, dice que eso debe de ser algo que pues a final de cuentas se da y ya y no pasa nada. Él hablaba de los contenidos, que si realmente los contenidos los hará felices, ¿no? Y pues él hablaba de que realmente muchos contenidos pues no sirven ni siquiera ni para el futuro ni para el desarrollo personal, ¿no? Dice que la motivación y la desmotivación pues no son innatas, son el futuro de un sistema educativo que incita a pensar un poco y a escuchar demasiado. Lo que decía ahorita usted, hablamos un chorro y escuchamos poquito. Entonces, él planteaba otra pregunta también. Dice, ¿recuerdas los contenidos de tu etapa de estudiante? Pues no, la verdad es que no, ¿no? O sea, yo le puedo decir a nivel personal que yo recuerdo todo lo que es la licenciatura en psicología, pero no me acuerdo nada ni de física, ni de química, ni de muchas cosas, ¿no? Que realmente fui a esas clases porque prácticamente era así como que, ay, con tal de que la pase y vamos, ¿no? O sea, no era algo que como que requiriera mi atención yo creo que tiene algo mucho que ver con el tipo de inteligencias múltiples, ¿no? Que bueno, yo jamás tuve inteligencia lógico-matemática, pues eso, la verdad nunca se me dio, ¿no? Y ni me interesa que se me dé tampoco, pero él hablaba de eso, ¿no? De la educación, dice, pues tiene que aprender a ofrecer herramientas para que los alumnos exploten su potencial y exploten nuevas vías, ¿no? Realmente lo que hablaba es algo que yo creo que lo vemos en este contexto en nuestro país, incluso a lo mejor a nosotros nos llegó a pasar a nosotros mismos, que dice en bachillerato el alumno no sabe ni qué carrera escoger, ¿no? Y entonces ahí van con el psicólogo y entonces ahí les hacemos un test vocacional y entonces pues como que eres bueno para esto, como que eres bueno para aquello y de todas formas los acabamos dejando igual, ¿no? Precisamente porque no se ha visto lo que es el tipo de inteligencias y las habilidades que posee ese individuo para, digamos, escoger una carrera que no, bueno, yo al menos siempre lo he dicho, yo no trabajo, yo me divierto, yo lo hago con pasión porque fue algo para lo que tuve vocación, ¿no? Y pues él hablaba, bueno, de que un docente pues sea positivo, contenidos más significativos, ¿no? Que se pueden trabajar pues aspectos como una suma, ¿no? De un todo, metiendo un poquito de ciencia, de tecnología, de plásticos, musicales, sociales, lingüísticos, literarios, filosóficos, pero un poquito de todo, sin como digamos, centrarse en eso, ¿no? Y dejar de lado lo demás. Él hablaba, bueno, de las redes sociales, ¿no? De cómo se ha perdido lo que es la cuestión de la ortografía, ¿no? Y entonces los jóvenes, pues, le planteaban a él que pues, realmente estaban preocupados porque, pues, o sea, ni se fijaban, ¿no? Sino, pues, así como te aparece en el celular, pues, vamos, ¿no? Y entonces a los chavos, pues, les venía la preocupación pues, digamos, la cuestión de ortografía, cuando el maestro les plantea, pues, qué van a hacer cuando tengan que hacer un escrito para un registro formal, ¿no? Para una situación que lo amerite. Y bueno, él hablaba también de la lectura, ¿no? De cómo él crea técnicas para que los chicos pues empiecen a interesar por los clásicos, por etc. Y entonces los entusiasma tanto que pues ahora los chavos pues quieren que se lean todas las asignaturas, ¿no? Entonces, él hablaba también de Dorian Gray, les platica una metáfora ahí ligada a las redes sociales, ¿no? De que, ay, que te pones el filtro, que para verte más joven, que para verte más... Creo que todo lo hacen, profesora Patti, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque te da como ese miedo a mostrarte como eres, ¿no? Por esa parte de la aceptación, ¿no? Entonces, y bueno, yo pienso,
hago un paréntesis aquí, un comercial, pienso que en la cuestión de la aceptación hay que aceptar que pues no somos para todos ni todos son para nosotros, ¿no? Y yo creo que bajo esa filosofía siempre caminarás como más a gusto, más contento, ¿no? Y pues si te quieren, qué bueno, y si no, pues te quieres tú y pues eso es lo más padre, ¿no? Y bueno, pues hablaba él del autoritarismo, ¿no? Que se basa pues en la fuerza y se gana con miedo. O sea, el autoritarismo se gana con miedo, ¿no? Y hay docentes que realmente son así, o sea, que es como yo me impongo y estos háganse lo que yo quiera, porque pues si no lo hacen, pues entonces, pues ahí nos vemos en las calificaciones y entonces el alumno ya no disfruta la clase, ya está en la clase con temor, con hasta a lo mejor con un cierto rechazo, ¿no? A esa asignatura o esa clase, ¿no? Y Profesora bueno, Patti, y sobre sí. todo, no podemos andar por la vida amenazando a los alumnos. Yo creo que es rescatable lo que dice, excelente síntesis. Adelante, profesora Patti, ¿algo más que quieras comentar? Y bueno, me gustó mucho el libro, o sea, realmente estuve leyendo reseñas del libro. Hay muchos docentes que sí están muy en contra de este libro en particular, ¿no? O sea, sí leí reseñas como, ese libro no es para mí, yo no sé casi el novato cómo se le ocurre hacer un libro, ¿no? Pero me parece que es como esos docentes como de la vieja escuela, ¿no? Como como el temor al cambio, ¿no? Porque el cambio da miedo. O sea, todo cambio siempre implica como cierto temor a la incertidumbre, ¿no? Porque se mezcla lo que es la incertidumbre, la duda. Pero pienso que bueno, este profesor Cristian Olive, bueno, pues me encanta mucho de las cosas que dice ahí. Él usa Netflix para complementar sus aprendizajes, que eso me parece maravilloso. O sea, yo le comparto ya rápido para no tenderme mucho, que yo tomé un diplomado en la Sociedad Autónoma de Psicólogos Mexicanos a la que estoy afiliada, y ahí nos enseñaban mucho, por ejemplo, a buscar las distorsiones cognitivas en las canciones, ¿no? Y entonces, o sea, nos daban así como varios cantantes, por decir Gloria Trevi, Ricardo Arjona, Vicente Fernández, ¿no? Y entonces ahí empezábamos a poner atención y entonces, bueno, pues esto era un cóctel hasta de gracia porque pues están llenas de distorsiones cognitivas, ¿no? Y era más padre como detectarlas de esa manera, a leernos los libros que casi duplican la Biblia, ¿verdad? Y entonces era más padre de esa forma, ¿no? O nos dejaban, por ejemplo, ve los 7 pecados capitales o ve tal película y ahí busca todas las distorsiones cognitivas que encuentres en los diálogos. Y entonces, pues era bien padre, ¿no? Porque pues estás ahí comiendo tus palomitas y pues hasta aprendiendo, ¿no? O tomándote un tequilita, oyendo música y pues aprendiendo. Entonces, creo que finalmente sí, lo que dice Cristian es muy cierto en cuanto a los contenidos. O sea, realmente aprender, no sé, la teoría de Kant me va a hacer feliz, pues por supuesto que no, ¿no? Pero si la aprendo a lo mejor jugando y esto y aquello, pues entonces hasta voy a aprender más, ¿no? Entonces yo Totalmente. creo que es parte ahora de lo que es esta como nueva revolución educativa, de ver realmente qué es lo que podemos enseñar, ¿no? Y sobre todo enseñarlo desde aquí, o sea, desde lo interno, desde que realmente lo sienta, ¿no? Desde el ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, en psicología dicen mucho una frase y es verdad, los ejemplos arrastran, ¿no? Entonces, Totalmente. si yo digo, bueno, ay, fíjense que leanse o sea, este libro que está padrísimo y todo, pero yo soy una persona que no, digamos,
no llevo a la práctica eso, pues nadie me lo cree, ¿no? Totalmente. Entonces, eso ya me callo. Gracias, doctor. No, profesora Patti, excelente síntesis que acabas de realizar. Ya terminamos, profesores. Interesante síntesis, profesora Patti, agradezco tu argumentación. Yo creo que hay muchos puntos que rescatar, sobre todo, profesores. No se les olvide que, de hecho, el profesor Cristian tiene otro libro, acaba de publicar otro libro que se llama La educación rebelde. Si alguien lo quiere, yo lo voy a rastrear, si gusta se los envío. La educación rebelde se llama. No se les olvide, profesor, y ya para terminar, profesor Juan, profesora Lisbeth, Patti, muchísimas gracias por tu gran síntesis, profesor Edith. El objetivo de dejarles este libro, profe Rebelde, sobre nuestra materia de diseño y evaluación de proyecto es que el proyecto también es personal, pero aquí es importante no perder de vista, un alumno no es nuestro enemigo. Lamentablemente, la mayoría de los docentes mira a los alumnos como si fueran nuestros enemigos. No, debemos de colaborar con ellos. Un padre de familia se enoja, oye, ¿por qué esta actividad? ¿Por qué esta idea? Porque no conoce realmente el fondo de ella. Lo que propone el profesor Cristian, profe Rebelde, que debemos también involucrar a los padres de familia. Un proyecto educativo debe de hacer eso, involucrar a los padres de familia. No se les olvide, profesores. Hay que ir viendo el tema central del proyecto educativo, qué fines y qué actividades y cómo se debe llevar a cabo desde la periferia. Sin duda, el libro de Profe Rebelde es un libro rico, sabroso. Podemos estar de acuerdo o no con el profesor Cristian, pero nos ha dejado dudando, profesores. Excelente, profesores. El día lunes vienen los avisos parroquiales, profesores, ya para terminar. Paso la bitácora, voy a pasar la lista de asistencia porque me pueden tachar como anarquista pedagógico, que no paso lista, pongo 10 todo, no dejo tarea, absolutamente nada, profesores. Paso la bitácora. Muy bien, me van contestando porque ahorita no los estoy viendo. Patricia del Rocío. Presente. Excelente. Muy bien. Juan Ignacio, profesor Juan Ignacio. Sí, presente. Excelente. Lisbeth, Anaí. Presente, aquí estoy, doctor. Excelente, muy bien. Edith Flores. Presente, doctor. Excelente. Bien, profesores, pues ya es hora ya estamos en el ocaso. Eso fue completamente el objetivo de la lectura. Yo creo que va a dar mucho en qué pensar, sobre todo en su proyecto. El día lunes les envío sus calificaciones del primer parcial. Voy a revisar cómo estuvo la evaluación y sobre todo voy a ver otras habilidades que he observado de ustedes, pero son cosas que se queda en el docente. Hay cosas secretas que yo lo guardo en mi corazón, como si fuera un confesionario, como si fuera yo un sacerdote. Así voy a actuar con ustedes. Muy bien, profesores. Les deseo un feliz Shabbat. Buen provecho por ahí. Si alguien come costilla, pues ya tómenle foto y en que se envíenlo al WhatsApp para saborearlo. ¿No? Bien, profesores, gracias. Y hagan los trabajos, por favor. Les mando sus Tupsi. El Tupsi, por una paloma mensajera, por favor. Los cuervos, paloma mensajera. Cuídense mucho, profesores. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.